Hola, mi nombre es Andrés Felipe Vives López, soy del grado 10.1 y lastimosamente no puedo estar en el último encuentro. Mi tema es la cristianización de Platón, por ello voy a profundizar un poco más el tema. Sin gastar más tiempo vamos a empezar por qué es el cristianismo. El cristianismo básicamente es un movimiento que surgió a través de la llegada de Jesucristo, en el que sigue las enseñanzas de la Biblia y de él. Es una religión monoteísta básicamente. El platonismo es principalmente el movimiento en los primeros siglos de nuestra era, liderado obviamente por nuestro gran filósofo Platón. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Platón, vamos a decir él qué creía sobre Dios, respondiendo a la pregunta problematizadora. Eh, Estoy de acuerdo con las ideas planteadas de Platón frente al concepto de Dios. Vale, principalmente, ¿cuáles eran las ideas planteadas de Platón frente al concepto de Dios? Eh, Podemos comenzar básicamente con las almas, la teoría de las almas de Platón. Platón decía que el alma es superior al cuerpo y anterior al mismo. Existe en cada orden de existencia la preexistencia de las almas humanas. Él literalmente en lo que acaba de leer dice que las almas son inmortales, que las almas por ser inmortales y por ser opuestas a la muerte son vida. El alma básicamente son dioses. Y yo me sostendría en la posición de que él creía que prácticamente nuestro Dios éramos nosotros mismos, nuestra alma, lo que hay dentro de esta alma. El alma dirige y gobierna el cuerpo, por tanto parece dioses inmortales. Esto es lo que dice Platón. Vale, en el comienzo del alma. Eh, Según Platón, el alma no tiene comienzo, es un ser inengendrado. A comparación con el cristianismo que dice que el alma es engendrada por Dios, es un punto, unas diferencias que tienen estas dos creencias, por así decirlo, movimientos religiosos. Otra cosa que Platón creía, no, bueno, vamos a principalmente a nombrar cómo dividía Platón el alma, porque el alma, según Platón, se divide en tres partes. Estas tres partes son eh, la racional. Esta alma es inmortal e inteligente y se sitúa en nuestro cerebro. La irascible es la fuente de nuestro coraje, eh, nuestra valentía, nuestro valor y se sitúa en el pecho. También está la concupiscible, que es la fuente de las pasiones innobles, apetitos, deseos. Esta está en el vientre. Bueno, básicamente Platón creía que el destino de nuestra alma cuando moría, o si se puede decir moría, o se trasladaba, porque básicamente él pensaba que cuando una alma moría, eh, literalmente reencarnaba en otro cuerpo según las acciones y los actos que haya tenido en su vida. Si, por ejemplo, una persona se portó mal, fue egoísta, va a reencarnar en un cuerpo despreciable, por así decirlo, tanto según lo que él escribió, eh, puede ser un cuerpo de un animal o algo parecido. Y cuando el alma se reencarna, está buscando un propósito y un objetivo principalmente. ¿Cuál es ese propósito y ese objetivo? Ese propósito es purificarse de los deseos y pasiones del cuerpo. Ese es el deseo del alma. Básicamente aquí llegamos a otro tema que son los dos mundos, según Platón. Él dice que hay un mundo sensible y hay un mundo de las ideas. El mundo sensible básicamente, él dice que es una ilusión. Él dice que el mundo sensible simplemente son formas, entidades que se captan a través de nuestros sentidos, principalmente el cuerpo, e interactúa, pero que nuestro mundo sensible es una
copia, por así decirlo, del mundo de las ideas o el mundo fantástico, el mundo perfecto, que ese es un mundo donde las cosas son eternas, están más allá del tiempo y el espacio y son perfectas. Una cosa es que esto tiene algo parecido en cierta parte con el cristianismo, ya que si somos buenas personas y creemos y servimos a Dios, vamos a ir al cielo, un lugar perfecto, eterno. Esto tiene algo que ver con lo que quiere decir Platón. Básicamente Platón dice que donde en ese lugar, en el mundo de las ideas, en ese lugar tan perfecto, allí surgen las esencias de nuestra alma. Eso es otro tema que Platón abarca. También hay un dato interesante que él dice con una metáfora llamada la alegoría de la caverna, que trata de unas personas que están toda su vida encadenadas y que una vez son soltadas y por miedo a no conocer se quedan allí y mueren allí. Esta enseñanza esto nos deja una enseñanza básicamente de que en la realidad que conocemos es muy acotada y lleva tiempo y esfuerzo eh, entenderla, captarla. La clave para alcanzar el verdadero conocimiento es poder ver más allá y pues básicamente esto es filosofía, esto nos ayuda a la filosofía. Listo, yo continuaría respondiendo un poco más otra parte de la pregunta. Eh, ¿Por qué estoy de acuerdo con las ideas planteadas en Platón y el concepto de Dios? Bueno, hay muchas cosas que estoy de acuerdo con Platón. Yo estoy de acuerdo con las ideas porque a pesar de que Platón nació antes de Jesucristo, y esto lo voy a explicar un poco más al final del video, lo voy a explicar, pero básicamente él era una persona muy brillante y tenía muchos conocimientos en su época, era una persona admirable totalmente. Estoy de acuerdo con él porque era muy listo, eh, por así decirlo, eh, supo que había un lugar más allá, que era un lugar perfecto, un lugar de armonía, supo que nosotros teníamos un alma que era totalmente buena y que básicamente el cuerpo es el que nos lleva, por así decirlo, al pecado o a las cosas innobles, como lo dice Platón. Es lo único que nos diferencia. Otra cosa que él dice, el conocimiento de nuestra alma, él dice bastantes cosas. También una cosa muy interesante que me gusta de este filósofo es que el platonismo, al igual que el cristianismo, tienen una bonita frase que se encuentra en un libro de Platón, que dice que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Básicamente Platón es un filósofo religioso, pero tal vez el problema de él fue que al no tener una persona o un ser en cual creer, decidió creer en él mismo y en el alma que hay en cada uno de nosotros. Eso es principalmente. Básicamente apoyo las ideas de él y la época en la que estaba es verdaderamente admirable. ¿Por qué estoy de acuerdo con él? Porque pues para su época es brillante que una persona tenga esas teorías tan... pues yo creo en Dios, sí, básicamente soy cristiano. Y gracias a esto que hizo Platón, muchos cristianos en la época de la llegada de Jesucristo, muchos cristianos se basaron de, de las ideas de Platón, básicamente para esparcir el cristianismo. En pocas palabras, fundieron las verdades del cristianismo en un molde platónico, porque como dije anteriormente, habían tantas similitudes y tantos parecidos en estas dos religiones
que los cristianos usaron esto y básicamente ayudaron a algunos cristianos que tenían cultura griega, tenían algún conocimiento de la cultura griega, utilizaron ese conocimiento para implantarlo al cristianismo y para tener un, un qué, por así decirlo, un estado emocional más tranquilo, se sentían bien consigo mismos porque ayudaban a esas personas a creer en Dios con base a lo que ellos anteriormente creían. Eh, es muy interesante y ahora sí voy a ir al tema de Platón y qué pasó y qué creo que pasó con él. La cosa de que hayas personas que no creen en el cristianismo es porque hay muchas personas que no creen en Jesús y son ateas, por así decirlo. Creen en el cristianismo, tal vez creen que son sus propios dioses. Y esto es porque como Platón nació antes que Cristo, entonces esas personas dicen que tal vez Jesús se basó en Platón o que tal vez Jesús era un aprendiz de Platón y que por eso se basó y modificó, bueno, así creó la Biblia. Dicen que Jesús tal vez vio las ideas de Platón y le gustaron y creó la Biblia con con otras personas. Y entonces, por eso yo creo que eh, hay mucho ateísmo y personas que no creen en Dios o algo así. Eh, mm, vale, para aclarar esto, respecto a lo que pasó con este filósofo, yo estoy leyendo un libro llamado La Divina Comedia. Es un libro muy interesante. Creo que es un poco avanzado para mí, pero en el libro hay una parte en la que se llama el limbo. Es prácticamente un viaje de Dante. Durante se llama él, pero su abreviatura es Dante. Que, que él dice que fue a un lugar llamado limbo y que en ese lugar no había felicidad ni tristeza, había como impotencia, había como una energía tan impotente. En ese lugar dice Dante que estaban esos filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, estaban allí en el limbo, lugar en donde se encuentran por vivir antes de Jesús y por no creer en el verdadero Dios. Yo básicamente para finalizar me basaría en esta idea de que eran muy inteligentes, tenían muy buenas ideales estos filósofos, pero pues lastimosamente no creían en el verdadero Dios y por ello en el libro, como les acabo de decir, no son ni buenos ni malos, sino que hicieron grandes aportes en la historia y nada, que son personas brillantes que lastimosamente no pudieron conocer a Jesús y ya eso es lo que yo pienso sobre la pregunta, cómo responderla y todo. Gracias, muchas gracias.